Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radioyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y domingos de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en la ciudad de Nueva York y quieren ponerse en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. El evangelista Lucas fue discípulo y compañero del apóstol San Pablo. Fue de origen antioqueño. Era pintor y médico. Buen conocedor de la lengua griega, hombre culto, escritor con mentalidad histórica. La tradición apostólica consideró desde el inicio este evangelio como texto sagrado, inspirado por Dios. La identidad del evangelista Lucas, por consiguiente, es dinámica y quiere transformar los rasgos del creyente en los de aquel en quien se cree. Y este es Jesús, que es palabra de Dios, que reveló en el suyo el rostro del Padre. Este evangelio es el evangelio de la misericordia. Describe a Jesús como centro del tiempo. En Jesús se cumple tanto la promesa, el pasado de la promesa hecha a Israel, como el futuro de la salvación abierta a toda la humanidad. El evangelista Lucas se dirige a un lector que proviene del paganismo, pero que ya es creyente y que desea conocer cada vez más a fondo el rostro amado de su Señor y Salvador Jesús. Estamos en el capítulo 7 del Evangelio según San Lucas, pero antes vamos a comenzar con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial,
Te la pedimos en el luz y poderoso nombre de Hijo Jesús, que vive y reina en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia de San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 6:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 6:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en silla de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que están todos invitados. Decíamos en el segmento anterior que este deslizamiento en tono menor de la figura del Mesías es un motivo constante de escándalo. Como podemos ver, el águila del Éxodo, que está en Éxodo capítulo 19 y Deuteronomio capítulo 32, se transforma en gallina en Lucas capítulo 13. El rey cambia para ser siervo en Lucas capítulo 22. El Salvador es condenado. El justo se hace solidario con nuestra justicia. En otras palabras, Dios padece nuestra muerte, como está anunciado en Lucas capítulo 23. Es un mesianismo que está fuera de nuestras expectativas, porque nos representa un Mesías crucificado, pobre y humilde, que asume el cuidado del mal y perdona. Hermanos, la respuesta de Juan el Bautista corrige la expectativa de Israel y de todo hombre. A partir del Señor Jesús y de su estilo, se comprende de una manera nueva y profunda el Antiguo Testamento. Dios y su promesa. Esta nueva comprensión hace individuar en el Señor Jesús al esperado. De lo contrario, se sigue esperando un Mesías diferente o una historia diversa, mientras en su realidad la que debe ser diferente es nuestra expectativa. Es importante determinar la expectativa. En efecto, hermano que me escuchas, el hombre se convierte en aquello que espera. Es un animal excéntrico, con el propio peso en lo que espera. Ahora, el cristiano ya no espera nada diferente y mira con ojo abstracto y tierno la realidad. Sabe que en ella, precisamente en su miseria, se realiza la verdad de Dios, que es pura misericordia. Participa de la compasión de Dios por el mal de un mundo sin Dios. Toda la actividad del Señor Jesús la interpreta Él mismo, no tanto como acción de poder, sino como una compasión de misericordia. En esta nos visita un Dios que se acerca al alejado, justifica al impío y da vida al muerto. Hermanos, la salvación consiste en acoger esta buena noticia, de la cual son pruebas los hechos. En este pasaje, el evangelista Lucas elabora una teología interesante
de la historia de la salvación y da la clave de lectura de Cristo Salvador a través del estilo, a través de la palabra y a través de la acción del Señor Jesús. Al responder a Juan el Bautista, responde al problema siempre actual del mesianismo cristiano, sobre el cual deben medirse todas las teologías, la de la liberación o menos. Su respuesta es la única válida hasta el fin del mundo, cuando se haya recorrido el camino que ahora se ha abierto. Y el versículo 18 se lee: llevaron a Juan todas estas noticias. Hermanos, Juan el Bautista se encuentra en la cárcel, como lo anuncia Lucas capítulo 3, por haber denunciado el adulterio del rey, que es figura del adulterio del pueblo, que ha traicionado a su esposo. En efecto, a Dios no lo ama, según el mandamiento, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, como lo anuncia Deuteronomio capítulo 6. Sus discípulos lo informan acerca de todas estas cosas, acerca de lo que el Señor Jesús dice y hace, acerca de su estilo y las reacciones que produce. Todo esto interroga y cuestiona a Juan el Bautista. Si es justa su expectativa, es necesario esperar a un Mesías diferente. En cambio, si Él es el Mesías, es necesario que la expectativa sea diferente. La promesa del Antiguo Testamento, para comprendernos plenamente, debe culminar en el Señor Jesús, que es su cumplimiento. Allí es donde termina toda ambigüedad. Por eso envía a 2 discípulos a informarse. Los discípulos son 2, porque el testimonio de 2 posee autoridad. Lo anuncia Deuteronomio capítulo 19. Y esos 2 discípulos representan a todos los discípulos, los cuales deben verificar con el Señor Jesús sus expectativas. Y el versículo 19 se lee: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Hermanos, para el evangelista Lucas, el Señor Jesús, después de Lucas capítulo 7, es el Señor. Lo llama así unas 20 veces. El que ha de venir. Para el Bautista es la calificación del Mesías, como lo anuncia el Salmo 118, y del juez, como lo anuncia el profeta Daniel en su capítulo 7 y Malaquías en su capítulo 3. Cumplimiento de la promesa y de la esperanza de Israel. La duda de Juan el Bautista tiene un buen fundamento. Él ha anunciado a un Mesías fuerte, un juez severo. Realizaría el juicio de Dios e inauguraría el día del Señor, tremendo como un fuego. La historia se detendría en la escatología. Los justos se salvarían y los pecadores arderían. Lo anuncia Lucas capítulo 3, con el trasfondo de Malaquías capítulo 3. El Señor Jesús, en cambio,
se revela como misericordia, traída inexorablemente por la miseria. Es perdón para el pecador, justificación del injusto, absolución del impío. Además, hermano que me escuchas, tiene un estilo de pobreza absoluta que rehúye toda toma de poder, inclusive si se trata de un fin bueno. El bieldo que según Juan el Bautista, el Mesías ha de sacudir, como lo anuncia en Lucas capítulo 3. En cambio, lo sacudirá el enemigo en Lucas capítulo 22. Él no juzga a ninguno, es compasivo y salva a todos los que se reconocen pecadores, como lo anuncia en Lucas capítulo 5. La única condena la hacemos nosotros. La única exclusión es nuestra, porque no acogemos. Su único juicio es no juzgar. Su única salvación es la misericordia. Seguimos leyendo el versículo. El que ha de venir. Hermanos, el Señor Jesús lo refiere a sí mismo en Lucas capítulo 13, donde se compara con la gallina que trata de reunir a sus hijos bajo sus alas. Se dice de él en Lucas capítulo 19, cuando entra en Jerusalén para sufrir nuestra condena. Este es el que ha de venir. Tiene la fisonomía de la gallina amable, el rostro de que se deja condenar en silencio, en lugar de acusar. La espera del que ha de venir vale solo para el Antiguo Testamento. No solo vale solo para el Antiguo Testamento, sino también para nosotros, los creyentes, que esperamos su segunda venida e invocamos Maranatá, como está relatado en 1 Corintios capítulo 16. ¿Qué quiere decir? Ven, Señor Jesús, como lo anuncia Apocalipsis capítulo 22. Esta segunda venida, hermano que me escuchas, ¿qué sucederá en el futuro? No será la revelación de su venida cotidiana que estamos llamados a reconocer hoy, con las características de su venida de entonces, precisamente como gallina y como siervo que tiene como figura el asno del trabajo, como lo anuncia Lucas capítulo 19. En efecto, hermano que me escuchas, la espera tiene la característica del cumplimiento, así como la pregunta tiene el tenor de la respuesta. La espera es el cumplimiento como el recipiente al contenido. Le determina la forma y la cantidad. Puede incluso perderlo, como uno que recoge agua con una cesta. Fundamentalmente, nuestras expectativas con respecto a Dios van en dos direcciones. El justo quiere a un Dios que le dé a los buenos el premio y a los malos el castigo. En cambio, hermano que me escuchas, el pecador, lejos de querer un Dios semejante, huye de él. Desearía, pero no se anima, un Dios misericordioso que se premia a sí mismo, perdonando todo mal. El primero espera el estipendio, el segundo el regalo.
De todos modos, hermano que me escuchas, tanto el justo como el pecador esperan algo por cuanto carecen de algo. El que no concede de nada, el que no carece de nada, no espera nada. El que carece de lo esencial está esencialmente en espera. Así se comprende por qué los ciegos, por qué los tullidos, por qué los leprosos, por qué los sordos y por qué los muertos esperan. Ellos representan situaciones extremadamente pobres de vida. La situación más pobre es la del justo, que comprueba que no logra salvarse. Por eso, la buena noticia está reservada a todos los pobres, sean justos o pecadores, con tal que se sientan insatisfechos y carentes de lo esencial. En cambio, los otros se escandalizan de Cristo. Ya lo tienen todo y no esperan nada. Si el lugar de la revelación de la buena noticia es la espera, el lugar de esta es la carencia, el sufrimiento de los pequeños que tienen necesidad de todo y son radicalmente insuficientes a sí mismos. Solo a ellos se revela Cristo, no a los sabios ni a los poderosos. Cuando los inteligentes estén en situación de no ver el sentido de la vida, los poderosos incapaces de cambiar el propio sendero, los ricos deshechos en la gordura de su carne, todos incapaces de caminar, inmersos en una situación de muerte vivida. Cuando esa pobreza sea reconocida, entonces el Mesías podrá revelarse a todos como el esperado, porque será esperado. Entonces, todos diremos: te espero, Señor, como el ciego espera la vista, el cojo las piernas, el leproso el bálsamo, el sordo la palabra, el muerto la vida. Y tú vendrás, porque tú eres el que ha de venir. Tú, al ser levantado, eres la luz que se apaga para iluminar mi ceguera. Tú, clavado, eres la parálisis que me da fuerzas para levantarme. Tú, deshecho en la carne, eres la medicina para sanarme. Tú, que has muerto por mí, eres la vida que me da a mí la vida. Porque tú eres aquel que, siendo rico, te has hecho pobre para enriquecerme a mí con tu pobreza. Lo anuncia el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 8. Hermanos, las dudas de Juan el Bautista acerca de la identidad del Señor Jesús nace también del hecho que, si Jesús es el Mesías, debería acabarse la historia del mal y comenzar la escatología, que es el tiempo de Dios. Es la misma duda del cristiano actual, cuando se preguntan: ¿por qué la venida del Señor Jesús no ha cambiado el mundo ni su historia? Hermanos, con el Señor Jesús, todo parece que sigue como antes. No se nota ningún cambio espectacular. Los poderosos siguen en su puesto. Las reglas del juego siguen idénticas. Los pobres están cada vez más necesitados. Entonces está claro,
o el Señor Jesús no es el que ha de venir y por tanto debemos esperar a otro, o es el que ha de venir y entonces nuestra expectativa debe ser diferente. Y el versículo 20 se lee: llegando donde él, aquellos hombres dijeron. Hermanos, la pregunta de Juan el Bautista se repite para subrayar su importancia. En efecto, solo la espera hace posible reconocer la visita del Señor y acogerlo. El problema de Juan el Bautista es el fundamental, el de la salvación. ¿Cómo reconocer y acoger al Señor que viene? Es la cuestión perenne del discernimiento cristiano en la historia. Y el versículo 21 se lee: en aquel momento curó a muchos. Este versículo, propio del evangelista Lucas, sirve de trasfondo a la respuesta del Señor Jesús. Los enviados deberán anunciar a Juan el Bautista, lo que ven y escuchan aquí. Ven ante todo al Señor Jesús, que en esa hora realiza el reino de Dios. Y escuchan luego las palabras que explican cómo las hace realidad. El Señor Jesús dirá en Lucas capítulo 17 que el reino no viene de un modo que llame la atención. Y nadie dirá: helo aquí, helo allá. Porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Hermanos, este reino en medio de nosotros, que vemos, que escuchamos y anunciamos como cumplimiento de la espera del Antiguo Testamento, es el mismo Señor Jesús, que asumió el cuidado de muchos que estaban afectados por enfermedades, que estaban afectados por dolencias, que estaban afectados por malos espíritus. Y a muchos ciegos concedió la gracia de poder ver. El reino es lo que el Señor Jesús hizo en esa hora, la hora con la cual se siente contemporáneo el creyente, que sabe discernir y aceptar su salvación. Su mesianismo no interrumpe la historia, ni elimina al malvado, sino que asume el cuidado de todos los males y ofrece la fe como un don. Dice: la gracia de ver. Mediante esta se conoce y se acepta la salvación del Señor Jesús, que realiza la promesa de Dios. De lo contrario, seguimos estando ciegos y perdidos en nuestras esperas vacías. Si Dios la cumpliera, no haría más que fijar eternamente el mal. Y el versículo 22 se lee: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Hermanos, el Señor Jesús interpreta la propia acción acudiendo al profeta Isaías en su capítulo 29 y su capítulo 42. Él realiza la promesa escatológica. Así los enviados de Juan el Bautista están en condiciones de decir lo que han visto y de dar la interpretación auténtica de todo. La historia del Señor Jesús, que asume el cuidado y da el perdón, es el sentido de la misma historia, la obra del Mesías, en una historia concreta del mal. Su acción no es el juicio que separa a los buenos de los malos, sino la misericordia que cuida y da su gracia a todos. Así se responde también
el gran interrogante de Juan el Bautista y de los cristianos. ¿Por qué también después de la venida del que ha de venir, la historia continúa todavía con su realidad que es el mal? ¿Por qué? Hermanos, la iglesia no es estúpidamente optimista, ni catastróficamente apocalíptica. Sabe y conoce el mal del mundo y, como el Señor Jesús, lo vence, haciéndose cargo de él. Esta acción histórica de misericordia ya es escatología, es revelación definitiva de Dios y salvación del creyente. No debemos esperar un mundo diferente o una manera diferente de intervención. Este es el mundo con su miseria. El Señor está aquí, en el Señor Jesús, y este es su modo definitivo de obrar según su misericordia infinita. El mundo, que a menudo es demasiado estrecho, es un vivero que se ha de cultivar con esmero. Cada planta será trasplantada en su puesto en el jardín, con la condición de que sea buena y no produzca frutos marchitos. Esta es la novedad profunda y que escandaliza, propia de la revelación del Señor Jesús. El reino se realiza a través de la misericordia de un Dios que nos visita, dedica sus cuidados y concede su gracia. La afirmación: se anuncia a los pobres la buena nueva, se coloca en evidencia con función conclusiva. La buena noticia se anuncia a los pobres que escuchen al Señor Jesús y a todos los pobres que escuchen con fe el anuncio de Dios de misericordia, que se interesa por el mal del hombre. Y el versículo 23 se lee: y dichoso aquel que no haya escándalo en mí. Hermanos, el hecho de que el reino escatológico se realice en la historia, y además de un modo modesto, es ocasión de escándalo. Si se propone así, se expone inclusive al rechazo. El juicio del que habla Juan el Bautista deriva precisamente de la aceptación o no de este camino y de este estilo de Dios en el Señor Jesús. Él no obra con la fuerza del juicio, sino con la humildad de la misericordia. No con la fuerza de sus obras, sino con la debilidad del anuncio. Es la opción por esta debilidad la que nos llevará a ser el Mesías crucificado. La bienaventuranza del reino, que se da a través de los pobres según Lucas capítulo 6, es precisamente para el que acepta este escándalo, ya profetizado por Simeón en Lucas capítulo 2. Por consiguiente, hermano que me escuchas, el Señor Jesús, con los hechos y con la explicación que da de ellos, se confirma como el Mesías esperado, pero muestra una forma inesperada y siempre inactual de mesianismo. La fe que da la salvación consiste en discernir con la mente y aceptar con el corazón la visita de Dios en el Señor Jesús, el Mesías y Señor crucificado, por su misericordia. Pero vayamos a Lucas capítulo 7, versículos 24 al 35, donde se lee: cuando se fueron los enviados,
se puso a hablar de Juan a la gente. ¿Qué fueron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido delicadamente? No. Los que se visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios reales. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿Un profeta? Sin duda que sí. Pero yo les digo, mucho más que un profeta. Este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. Les digo que no ha nacido de mujer nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Todo el pueblo, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios y recibieron el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los legistas no aceptaron el bautismo y rechazaron el designio que Dios tenía sobre ellos. ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quienes se parecen? Se parecen a los chiquillos que se quedan sentados en la plaza, quejándose de sus compañeros porque tocaron música de bodas. Y los otros no quisieron bailar y cantaron cantos de entierro. Y los otros no quisieron llorar, porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino. Y dicen, tiene un demonio. Y ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y dicen, es un comilón y un borracho, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por todos sus hijos. Hermanos, después de haberse dado a conocer como el que ha de venir, el Señor Jesús explica a la gente la misión del precursor en el designio de Dios. Él es más que un profeta. Es el último profeta anunciado por Malaquías en su capítulo 3. Él concluye el tiempo de la promesa y se halla en el umbral de su cumplimiento. Aceptar o rechazar su mensaje de conversión para todos los hombres de todos los tiempos significa integrarse o no en el acto último de la historia de la fe, en la promesa que comienza con Abraham y concluye con Juan el Bautista. Con él termina el tiempo de la espera y haya su cumplimiento en la historia del Señor Jesús. En estos versículos, con 3 preguntas, el Señor Jesús define a Juan el Bautista como el culmen y la personificación de la espera que estaba confiada a los judíos. El evangelista Lucas reserva gran importancia a Juan el Bautista como figura de la historia de Israel. A través de él, también el lector de origen pagano puede reconocerla y decidirse a estar entre los que aceptan el designio divino de la salvación. En estos versículos, el Señor Jesús se queja de la propia generación. No acepta el poder de Dios. Los mismos que rechazan el llamamiento de Juan el Bautista a la conversión porque se consideran justos, tampoco aceptan la invitación al banquete nupcial de la sabiduría preparado por el Señor Jesús, porque se consideran autosuficientes. Estos son los fariseos y los doctores de la ley mosaica. En cambio, los publicanos y los pecadores reconocen la necesidad del perdón. Por consiguiente, hermano que me escuchas, aceptan la invitación a convertirse
y llegan a ser hijos de la sabiduría y amigos del esposo. Tienen hambre y aceptan la invitación al banquete. El Señor Jesús se dirige al que salió al desierto. No se dirige a los que se han quedado quietos en su casa y no han realizado ninguna acción, sino la de tomar una actitud negativa. El que acoge a Juan el Bautista y luego estará en condiciones de recibir al Señor, a Cristo, que son los que han salido al desierto, porque han reconocido el propio pecado, han aceptado la invitación a la conversión, se han despojado de todo prestigio y pretensión, se encuentran despojados de todo, junto con los otros, para hacerse bautizar de Él, como lo anuncia Lucas capítulo 3. Estos, ciertamente, no han visto en Juan el Bautista una caña sacudida por el viento, como lo anuncia 1 Reyes capítulo 14. Señal de debilidad y de indecisión. La fragilidad y la perplejidad oscilante del hombre. Junco pendiente en el aire según el viento. En cambio, han visto en él al hombre fuerte y decidido, inflexible y riguroso, que es movido solamente por el viento, el espíritu del profeta Elías, que hace que él espere al que viene, al más fuerte, que lleva el vacío de la espera milenaria del pueblo. Juan el Bautista está en el desierto precisamente para dar comienzo al éxodo definitivo. Y en el versículo 24 se lee: se puso a hablar de Juan a la gente. Hermanos, el Señor Jesús quiere hacer que la gente tome conciencia de manera cada vez más profunda de la misión de Juan el Bautista. Habla por contraste de su vestido y de su habitación. Su vestido, como sabemos por Marcos capítulo 1 y Mateo capítulo 3, es la túnica burda de piel de camello, que era la que distinguía al profeta, según 2 Reyes capítulo 1. Su vivienda es muy diferente de la que los poderosos ofrecen a sus siervos. Pasará del desierto a la cárcel, porque, como siervos de Dios, denuncia en su nombre el pecado de los poderosos y del pueblo. Y el versículo 26 se lee: un profeta. Hermanos, el Señor Jesús insinúa en la tercera pregunta la que será su respuesta. Juan es un profeta, inclusive más que un profeta. Con él, que es el último profeta después de siglos de silencio, termina el mismo profetismo que prometió y preparó la venida del Señor. Después de él, enmudecerá para siempre la voz, porque ha resonado la palabra de Dios definitiva. Después de él, la promesa ya no será profecía de Cristo ni de Dios, sino recuerdo del Señor Jesús, Hijo de Dios, reconocido en el Espíritu Santo. Y el versículo 27 se lee: este es de quien estaba escrito. En efecto, hermano que me escuchas, él es el precursor del mismo Señor. A diferencia de Lucas capítulo 3, donde Juan el Bautista se define así, aquí el mismo Señor Jesús lo indica como el profeta escatológico, el último que viene ante el rostro del Señor para prepararle
un pueblo bien dispuesto, como lo anuncia Lucas capítulo 1. El Señor Jesús cita al profeta Malaquías en su capítulo 3, con alusión al Éxodo capítulo 23, donde se habla del mensajero final, que precede inmediatamente la visita de Dios a su pueblo. Es el momento definitivo a la conversión, para acoger la salvación. Es en síntesis el llamamiento de todo el profetismo. Todo convergía aquí como promesa y como premisa. La función de Juan el Bautista es la misma que se atribuye al profeta Elías en Malaquías capítulo 3. Es el profeta del Altísimo que irá delante del Señor a preparar el camino, según lo anuncia Lucas capítulo 1. Él cumple y corona la fatiga de todos los profetas, que es la de dar al pueblo conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados, como lo anuncia Lucas capítulo 3. Y al versículo 28 se lee: les digo, mayor, sin embargo, el más pequeño en el reino. En polémica con los que no lo han acogido, Juan el Bautista es proclamado el más grande de todos los profetas. En polémica con los que lo han acogido, sin acoger a aquel a quien él ha anunciado, es declarado el más pequeño en el reino de Dios. Entre los nacidos de mujer, nadie es grande como él. Él es el más grande inclusive del primer gran profeta, Moisés, como lo anuncia Deuteronomio capítulo 4. Es la última grada de la escala. Por tanto, es el más alto. Es el único profeta que ve la realización de todas las profecías. La puerta que introduce de la promesa a su cumplimiento. Por eso, vive en sí mismo una ruptura en continuidad con el pasado y con el futuro. Él está de algún modo fuera de ambos. Se separa del pasado porque es el preludio del futuro, pero se separa también del futuro porque este es una novedad tal que el más pequeño en el reino es más grande que él. En efecto, hermano que me escuchas, a través del Señor Jesús, se pasa de la realidad humana de los hijos nacidos de mujer a la realidad divina de hijos de Dios. En contradicción con las expectativas de Juan el Bautista, que anunciaba un Mesías fuerte y grande, la pequeñez y la debilidad serán las características del reino, como lo anuncia Lucas capítulo 9. En esta contraposición entre el gran Bautista y el más pequeño en el reino, que es más grande que él, hay que ver la confrontación entre la economía de la promesa y del cumplimiento, y de la excelencia de esta sobre aquella. Una será iluminada más que la promesa del sol. Imaginarse si es el mismo sol, el verdadero, más pequeño en el reino, es el Señor Jesús mismo que dijo, el más pequeño entre ustedes, ese es grande. Lo dijo en Lucas capítulo 9. Y el versículo 29 se lee: incluso los publicanos reconocieron la justicia de Dios. Hermanos, el pueblo, incluso los publicanos y los pecadores, reconocieron la justicia de Dios. Han reconocido que solo Dios es justo y tiene la razón, mientras todos somos injustos y no tenemos la razón. Por eso,
cumple su voluntad y acoge el llamado a la conversión y al bautismo. Al aceptar la predicación de Juan el Bautista, el pueblo humilde se ha vuelto dócil al plan divino de salvación y encontrará el Salvador que viene a su encuentro en la misma orilla del río. Y el versículo 30 se lee: pero los fariseos y los legistas, el Israel oficial en oposición al pueblo, han hecho vano el plan de Dios. Creen que son bastante buenos e inteligentes para no colocarse en la fila con el pueblo pecador e ignorante que van a hacerse bautizar. Al rechazar la conversión, no encontrarán al Salvador, que va intencionalmente al río Jordán para encontrar todas las debilidades humanas. El único modo de hacer vana la salvación es el de creerse justos y rehusar convertirse. Y el versículo 31 se lee: ¿con quién compararé? Los hombres de esta generación son los que no aceptan el mensaje de Juan el Bautista. Es la gente de duro corazón. Esta generación tiene una connotación negativa en contraposición al pueblo. Esta generación es por definición adúltera y pecadora. Adúltera porque no conoce a Dios, que es su esposo. Pecadora porque es incapaz de cumplir el primer mandamiento. Su característica es la sordera, la dureza del corazón y del cuello. No escucha la palabra del Señor. No se abre a acoger su don y es altanera. Y el versículo 32 se lee: se parecen a los chiquillos. Esta generación es especializada en contrastar el designio de Dios entre los dos ofrecimientos que Dios hace sucesivamente, intencionalmente opuestos, con tal de hacer aceptar su juego. Escoge siempre al otro por puro despecho, con tal de no juzgar en su juego. Hermanos, Dios los llama a la justicia y a la severidad por medio de Juan el Bautista. No aceptan, porque es algo de locos y demoníaco. Entonces llama por medio del Señor Jesús a la alegría y a la danza. No aceptan, porque quieren un Dios severo. Esta generación es comparada no con los niños en sentido evangélico, como está descrito en Lucas capítulo 18, sino con los niños caprichosos y reacios, que no aceptan por principio atenerse al juego de los compañeros. Su juego consiste en encontrar el juego. Y el versículo 63 se lee: porque ha venido Juan. Hermanos, el mensaje de acceso y de conversión de Juan el Bautista es considerado como una locura. El mensaje de alegría y de amor del Señor Jesús se considera como libertinaje. El corazón duro de los fariseos y de los legistas es la causa de esta falta radical de discernimiento. Se llega a la imposibilidad de convertirse de quienes no quieren hacerlo y resisten a Dios con despecho. Todo esto sucede porque se consideran suficientemente buenos e inteligentes. En realidad, el que no acepta el luto propuesto por el Bautista y no se reconoce pecador, no participa en la danza del esposo. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía.
Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe.